Bueno, en mi caso, o sea, yo soy una ilustradora profesional, o sea, hago muchísimo, vivo solo de esto, y entonces hago muchísimo, pues, libro de texto y cosas comerciales, tipo catálogos de juguetes y tal. Entonces, en ese aspecto, pues, me imagino que lo que me mantiene es que, pues eso, soy profesional, cumplo los plazos, aunque me disperso mucho en todo lo demás, así de mi vida, pues en esto, o sea, soy bastante ordenada y acoto así mucho el trabajo, los plazos de entrega y tal. Y luego, por otro lado, pues me gusta muchísimo dibujar y entonces, pues aunque sea algo como un libro de texto o un trabajo un poco comercial, pues disfruto muchísimo haciéndolo. Entonces me sumerjo ahí, me pongo a dibujar y me sumerjo ahí como en el mundo, yo qué sé, de fantasía y ya está. Y puedo estar horas y horas dibujando y aunque sea un trabajo que en principio pueda parecer un rollo, pues yo disfruto muchísimo y me lo paso fenomenal. Y luego además, pues, o sea, llevo tanto tiempo que me tengo que reinventar de vez en cuando para no aburrirme. Entonces, pues cambio mucho de técnica y tengo que trabajar en cosas diferentes porque a lo mejor estoy unos años trabajando para una revista y de repente pues cierran o deciden cambiar de ilustrador. Entonces tengo que hacer otra cosa y me adapto a ese otro escenario y busco cosas nuevas, formas distintas de dibujar, técnicas nuevas. Y bueno, me imagino que yo me mantengo gracias a eso. Bueno, a eso y que no necesito mucho dinero, porque realmente económicamente es complicado. Esto le he dado muchas vueltas, porque al principio pensaba, pues no, si mi carrera ha sido lineal, no ha habido ninguna experiencia así, pero luego creo que sí la ha habido. Hace un montón de años fui a un taller en Macherata con Javier Zabala y bueno, yo, o sea, he sido mucho tiempo ilustradora, pero que era como una profesión simplemente, ¿no? Entonces yo aparte hacía mis cositas, pintaba y yo qué sé, hacía cosas con madera, intentaba hacer autómatas y en el taller este se supone que el hilo conductor era hacer un libro de artista, ¿no? Entonces, bueno, para empezar yo había estado, o sea, había sido madre y mis hijas eran pequeñas todavía, entonces pues lo que hacía de dibujar era solo el trabajo y ya está, porque todo lo demás era ocuparme de mis niñas. Y en el taller este de repente estuve una semana solo, allí con el libro de artista, que bueno, fue como un trance total, o sea, fue alucinante. Me lo pasé genial y además pues experimentamos así un montón de técnicas solo por el placer de experimentar. Entonces, o sea, a partir de ahí hago siempre mis libritos de artista, que yo creo que es lo único así realmente auténtico de lo que hago, y porque vuelcas ahí como todo tu subconsciente sin pensar y sin ningún propósito. Entonces, eso luego te sirve de referencia para todo lo que haces después, porque cuando necesitas una idea miras ahí y es que tienes mogollón de cosas. Y luego yo creo que de todo lo que hago es lo único que soporta el paso del tiempo, que luego al cabo de 5 o 6 años me sigue gustando. Y entonces a partir de ahí, pues como que dejé de separar por un lado mi carrera profesional y por otro lado la artística, la creativa, y entonces decidí como volcar mi creatividad en lo que es la ilustración, pues con proyectos propios. Entonces pues hice mi primer cuento, que era Lo mejor del mundo, que es el primer proyecto así propio mío, y bueno, y luego he seguido haciendo. Y luego además también fui a una conferencia de Paula Amargo, que nos habló de su libro de las vacas y nos dijo, pues no sé cuánto había tardado en hacerlo, 1 año o 2 años así. Yo me quedé alucinada, pensé, claro, o sea, aunque tengas un montón de cosas pendientes, pues poco a poco, con todo el tiempo del mundo, vas haciendo tus proyectos y los sacas adelante. Entonces, pues también eso me animó a hacer mis proyectos y yo creo que ahí fue el cambio. O sea, dejé de tener 2 cosas separadas, por ejemplo, ya no pinto, y procuro no dispersarme y eso, y enfocar así la creatividad en proyectos de ilustración propios. Pues los concursos, o sea, es un objetivo y un plazo de entrega. Es la manera perfecta de terminar los proyectos propios, porque si no, pues si tienes otras cosas que tienes que entregar, lo vas dejando. En cambio, si tienes un concurso, o sea, a mí hay veces que yo qué sé, tenía un plazo de 1 mes para un concurso y nada he hecho. Y he pensado, pues voy a hacer algo para esto. Y de repente te sale algo chulísimo pues por casualidad y lo haces simplemente porque te quieres presentar a ese concurso y tienes un plazo de entrega, si no, no lo harías. O sea, que yo creo que
Esa es la ventaja de los concursos, porque luego, claro, ganar es muy difícil. Hombre, si ganas, pues es estupendo, porque si ganas uno de estos que son 7.000 euros, pues es como una beca, que luego te puedes dedicar unos meses a hacer tu trabajo. Pero vamos, aún no he ganado ninguno de estos, así que... Pues, a ver, yo creo que las ilustraciones en los libros son el anzuelo. Está claro que a los niños lo primero que les llama la atención de los libros son las ilustraciones, y además los padres, por lo menos en mi caso, yo compro los libros por las ilustraciones. Y luego, o sea, yo creo que desarrolla el amor a los libros. Los niños, mucho antes de saber leer, ya se ponen a leer imágenes y entonces desarrolla como su sentido artístico y es como un placer estético. Y además he leído que, por lo visto, o sea, las imágenes y los textos, el lenguaje de la palabra, o sea, no se leen con los mismos hemisferios del cerebro. Las imágenes se leen con el hemisferio derecho y el texto y el lenguaje oral con el hemisferio izquierdo. Entonces, creo que es así, igual es al revés. Entonces, pues bueno, supongo que al juntar las dos cosas es como una experiencia así más completa, tridimensional. Y bueno, luego depende de qué tipo de libros, porque hay libros, o sea, que son tan preciosísimos y tan artísticos que es como ver una exposición, ¿no? Tener un museo en tu casa. Entonces, casi el texto es lo de menos, te puedes pasar horas y horas mirándolos. Y luego hay otros que, o sea, que están tan intrincados la imagen y el texto que lo que importa es la experiencia de leer el libro, o sea, de pasar las páginas. Y, por ejemplo, hay un libro que se llama El hilo de la vida, ¿lo conoces? Pues ese libro, o sea, las ilustraciones son súper sencillas y el texto también, pero es la experiencia de leer ese libro. Yo lloro con ese libro, eso que lo he leído, yo qué sé, 200 veces, pues es que me encanta, o sea, a mí eso me parece el libro perfecto. Y es, o sea, la ilustración es súper sencilla, no tiene nada, no hace falta... Y bueno, no sé, yo creo que en general las imágenes, pues eso, van creando, o sea, el niño va aprendiendo como un lenguaje visual, pues que se compone de un montón de cosas, el color, el manejo del espacio, las texturas, y supongo que desarrolla su creatividad. Pues, a ver, fue un poco especial Lo mejor del mundo, que es la primera vez que tuve un proyecto propio que ilustré y escribí yo y me lo han publicado. Lo que pasa es que luego en el tiempo pues ya no me gusta tanto, y eso es lo que me pasa siempre, que todo lo que estoy haciendo en el momento me gusta mucho y lo disfruto mucho y nada más entregarlo me gusta un montón, y al cabo de un año ya reniego completamente y me pasa prácticamente con todo, que me deja de gustar. Supongo que eso es bueno porque es que voy hacia adelante. O sea que lo mejor del mundo por ser del primero, y bueno, lo que estoy trabajando ahora porque es donde estoy volcando así los experimentos que estoy haciendo. Pero en general, enseguida deja de gustarme todo lo que hago en cuanto pasa un poco de tiempo.